El día de hoy voy a exponer sobre las obligaciones inherentes al cumplimiento del derecho internacional humanitario. Para ello abarcaremos los siguientes temas: introducción al derecho internacional humanitario, principios fundamentales del derecho internacional humanitario, obligaciones de las partes en conflicto, protección de personas civiles, trato de prisioneros de guerra, consecuencias por incumplimiento y por último, conclusiones. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público que se aplica en conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales. Limita el derecho de las partes en conflictos a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra y proteger a las personas de estas guerras y los bienes afectados que deja. Principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Tiene dos principios fundamentales: humanidad, proporcionalidad y necesidad. Humanidad. Este principio establece la obligación de proteger y asistir a todas las personas afectadas por el conflicto o por la guerra. Busca mitigar el sufrimiento humano y garantizar un trato digno, incluso en situaciones de guerra. Proporcionalidad y necesidad. Estos principios limitan el uso de la fuerza a lo estrictamente necesario para lograr un objetivo militar legítimo, evitando así daños colaterales o daños graves innecesarios que puedan ocasionar guerras. Obligaciones de las partes en conflicto. Las partes en conflicto tienen obligaciones jurídicamente vinculantes en relación con los derechos de las personas afectadas por el conflicto. Respetar y garantizar el respeto. Todas las partes en conflicto tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario. Esto implica un compromiso de seguir las normas o reglas y garantizar que sus fuerzas también lo hagan. Evitar ataques indiscriminados. Las partes en conflicto deben evitar dirigir ataques contra la población civil, porque esto puede ocasionar daños colaterales o guerras, y también los bienes civiles que no estén siendo utilizados con fines militares. Esta obligación busca proteger a los civiles y minimizar el impacto humanitario. Protección de personas civiles. Las personas civiles y la población civil deben ser protegidas contra los peligros que proceden de las acciones militares. Esto quiere decir que la población civil debe estar protegida por si llega a suceder algún ataque o muerte. No deben ser objetos de ataques la población civil como tal, ni las personas civiles que no participen en las hostilidades. Esto quiere decir que las personas que participen en la guerra y también las personas que no tienen por qué ser maltratadas o agredidas por actos que no se permitan. Las personas civiles y la población civil gozarán de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares. Trato de prisioneros de guerra. Las personas civiles y la población civil deben ser protegidas contra los peligros que procedan de las acciones militares. Esto está constituido por el Tercer Convenio de Ginebra, un hito en la historia de los prisioneros de guerra, al establecer un marco jurídico solo para su protección. Consecuencias por incumplimiento de los derechos internacional humanitario. Responsabilidad individual y estatal. Las violaciones al derecho internacional humanitario pueden resultar en la responsabilidad penal individual y la responsabilidad del Estado por no prevenir o castigar tales violaciones. Esto quiere decir que si hay algún incumplimiento contra los derechos humanos, se debe analizar junto a la Corte Penal para así sacar conclusiones y decir qué se hace. Sanciones internacionales y pérdida de reputación. El cumplimiento del derecho internacional humanitario puede llevar a sanciones internacionales, pérdida de apoyo internacional y daño a la reputación del país infractor. Eso quiere decir que si ocurre un caso de incumplimiento, se sancionarán las ayudas que tiene ese país contra los demás, y también pues va a quedar afectado el país
Curiosidades. Aplicabilidad en todo momento. A diferencia de algunos otros cuerpos legales internacionales, el derecho internacional humanitario se aplica en todo momento, incluso en situaciones de conflicto armado. Esto significa que ciertas normas humanitarias son vinculantes, incluso en tiempos de paz. Responsabilidad individual. Las obligaciones del derecho internacional humanitario incluyen la responsabilidad individual de los combatientes y líderes militares. Esto significa que las personas que participan en violaciones graves de este derecho pueden ser llevadas a juicio y responsabilizadas por crímenes de guerra. Adaptabilidad a los conflictos modernos. A lo largo del tiempo, el derecho internacional humanitario ha evolucionado para abordar los desafíos de los conflictos modernos, como el uso de drones, la ciberseguridad y otras tecnologías emergentes como lo es la inteligencia artificial. La adaptabilidad del derecho internacional humanitario es crucial para abordar las cambiantes dinámicas de los conflictos armados. Casos de incumplimiento o preocupaciones. Las personas civiles Siria. Y la población civil durante el conflicto en Siria contra los hay informes de violaciones graves del derecho internacional humanitario. Esto quiere decir que por parte de múltiples actores, incluidos el gobierno, grupos rebeldes y organizaciones extremistas. No deben ser objetos de ataques la población. El conflicto civil en el este de Ucrania ha generado preocupaciones sobre violaciones del derecho internacional humanitario. Esto quiere decir incluidos que ataques a civiles y la falta de respeto y también las a la distinción entre objetivos militares y civiles. Maltratadas. El conflicto en Yemen ha generado preocupaciones sobre el respeto al derecho internacional humanitario. Ha habido informes de ataques indiscriminados, contra los bloqueos que afectan la entrega de ayuda humanitaria y violaciones relacionadas con el reclutamiento de personas civiles y la población. Ya para finalizar, importancia del cumplimiento del derecho internacional humanitario. La primera, el cumplimiento del derecho internacional humanitario es crucial para proteger a las personas. Es crucial para proteger a las personas durante los conflictos armados o guerras y garantizar un trato humanitario en todas las llamado a la paz y al respeto de los derechos humanos. Llamado a la paz y al respeto de los llamado a la paz y al respeto de los derechos. Se hace un llamado a la paz fundamentos indispensables para la convivencia y la construcción de un mundo más justo y seguro. Y la construcción de un mundo prevención más justo de consecuencias graves. El incumplimiento del derecho internacional humanitario no solo conlleva consecuencias legales y sanciones, sino que también puede tener repercusiones humanitarias significativas. La prevención de daños indiscriminados, tratos humanos y violaciones a los principios fundamentales del derecho internacional humanitario es esencial para evitar tragedias y construir un futuro más pacífico del derecho internacional. Porque los niños son los que más sufren por culpa de estos derechos. Vulnerabilidad. Los niños son especialmente vulnerables debido a su dependencia de los adultos y a su falta de capacidad para protegerse por sí mismos. La guerra y el incumplimiento de este derecho pueden exponerlos a situaciones peligrosas, incluyéndoles la muerte, reclutamientos como soldados, separación de su familia y daños físicos. Impacto duradero. La experiencia traumática durante la infancia puede tener un impacto a largo plazo en el desarrollo físico y emocional de los niños. Esto puede afectar negativamente su capacidad para aprender, relacionarse con los demás y contribuir de manera positiva a la sociedad en el futuro. Falta de acceso a servicios básicos. Los conflictos armados a menudo interrumpen el acceso de los niños a servicios esenciales como la educación, atención médica y alimentación adecuada. Esta falta de acceso puede tener consecuencias graves para su bienestar y desarrollo. ¿Cómo evitar el incumplimiento de estos derechos? Aplicación rigurosa. Los estados y actores involucrados en conflictos deben cumplir estrictamente con las disposiciones de este derecho, que protegen a los niños. Esto incluye la prohibición de reclutamiento de menores para soldados,
Diplomacia y resolución de conflictos. La comunidad internacional debe comprometerse activamente en la resolución de conflictos y promover la diplomacia como medio para prevenir y poner fin a las hostilidades. Rendición de cuentas. Es fundamental que aquellos que violan los derechos de los niños durante conflictos sean responsables de sus acciones. Los autores que agredan verbalmente o físicamente a los niños se les abre un proceso penalmente y no tienen acceso a servicios primordiales e importantes.